Buenos días familia, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de nuestro canal de Pura Vida Astur. Hoy no vengo con ninguna guía, hoy no vengo con consejos prácticos, hoy no os quiero hablar de cómo comprar casa aquí en Asturias, sino hoy vengo con un vídeo un poco más tranquilo, algo diferente, un poco más personal. Y bueno, ya sabéis que hace ya un tiempo tomamos la decisión importante de dejar atrás toda nuestra vida anterior y venirnos a vivir aquí a Asturias. Y bueno, como os hemos comentado en algunos vídeos, pues no fue una decisión impulsiva, la pensamos mucho, la hablamos miles de veces, tuvimos muchas dudas, muchos miedos, incertidumbres, pues como cualquiera quien toma una decisión así tan importante de hacer un cambio grande en su vida. Y bueno, aún así pues dimos el paso. Y ahora con el tiempo, la experiencia y con todo lo que hemos vivido desde entonces, hoy podemos decir algo con bastante claridad, y es que si tuviéramos que volver atrás de nuevo y decidir de nuevo si volveríamos a tomar esa decisión, clarísimamente volveríamos a elegir Asturias. Y no una vez, sino una y otra y las que hiciesen falta. Y hoy en este vídeo os quiero contar por qué volveríamos a hacerlo. Quiero contaros nuestras 5 razones principales por las que volveríamos a mudarnos a Asturias sin pensarlo. Punto número 1, la naturaleza aquí no es un decorado, es parte de tu vida. Y una de las cosas principales que notas cuando llegas aquí a Asturias es que la naturaleza no es aparte, no es algo que tú tienes que ir a cuando tienes tiempo libre. Aquí la naturaleza forma parte de tu día a día. Sales de casa, ves verde, escuchas pájaros, escuchas los cencerros de las vacas de fondo, hay prados, hay ríos, tienes la montaña cerca y el mar aquí por suerte tampoco nunca está demasiado lejos. Entonces lo bueno que tienes aquí es que no tienes que planear una escapada para desconectar, para estar en contacto con la naturaleza, porque ya estás dentro de este entorno que otros buscan pues desesperadamente los fines de semana. Y esto al final pues cambia muchas cosas, cambia cómo respiras, cómo caminas, incluso cómo piensas. El clima al final también forma parte de esto, la lluvia, la niebla, los días grises y los días espectaculares, que también por suerte hay muchos, pues todo esto al final convive y aquí aprendes a aceptar el tiempo pues tal como viene, y curiosamente esto al final también te hace como más flexible por dentro. Y si tienes hijos, pues aún más, verlos crecer aquí en contacto con la naturaleza, mancharse, saltar en los charcos, llenarse de barro, como le gusta a Lina, está en contacto con los animales, de interactuar mucho con ellos, al final jugar sin pantallas constantemente, pues es algo que no tiene precio. Y no es una postal, es una forma de vivir. Punto número 2, se vive sin tanta prisa. Otra razón muy importante para nosotros es ese ritmo de vida de aquí. Asturias no es lenta por obligación, es tranquila por elección. Aquí en general se nota mucho que la gente no vive corriendo todo el tiempo. Hay trabajo, hay responsabilidades, hay problemas como en cualquier otro sitio, pero la gente no va con tanto estrés, no está estresada en cada momento del día. Aquí lo bonito realmente es que te puedes tomar un café sin estar mirando cada 30 segundos el móvil, o te encuentras a alguien en el supermercado y hablas tranquilamente con esa persona sin tener esta sensación de estar perdiendo el tiempo. O puedes salir a dar un paseo sin ningún objetivo en concreto, simplemente por salir, por desconectar, por disfrutar. Y esto, aunque al principio a veces cuesta, al final termina reeducándote. Y te das cuenta que no todo siempre tiene que ser productivo, no todo siempre tiene que servir para algo, que a veces el simple hecho de estar, pues ya es suficiente. Y os digo que este cambio de ritmo nos ha devuelto una calma que no sabíamos ni que la habíamos pedido.
Punto número 3, la conexión humana aquí es real. Algo que no esperábamos tanto y que al final ha sido clave ha sido la calidad de las relaciones humanas aquí. Asturias tiene gente directa, tiene gente que no te va a suavizar la realidad ni te va a mentir. Son gente que no se andan con rodeos ni te dicen las cosas maquilladas. A mí esto me gusta mucho porque aquí la gente no es falsa, no son de esta gente que delante tuyo te sonríe y luego por detrás pues hablan mal de ti. Lo bueno aquí es cuando conectas con la gente, esa conexión es real. Y aquí la gente pues te saluda, te pregunta cómo está y lo hace de corazón, lo hace porque de verdad les interesa saber cómo vas. Viniendo de fuera, pues siempre quieras o no, pues se impone un poco de respeto. Dices, voy a un pueblo pequeño donde la gente se conoce de toda la vida, venimos de fuera, no vamos a encajar, pero nuestra experiencia al final ha sido todo lo contrario. Al final aquí nos hemos sentido acogidos, nos hemos sentido acompañados, nos hemos sentido de que realmente formamos parte de algo, de esta bonita comunidad que hay aquí. Y bueno, pues cuando tienes hijos, pues esto aún se multiplica. Es verdad que aquí en el pueblo no hay muchos niños, pero a nuestra hija, pues todo el mundo está encantado con Alina. Los vecinos están súper pendientes, siempre están preocupados por ella, todo el mundo la quiere, si va a ver a alguien, pues galleta aquí, chocolate allí, vamos aquí a hacer gimnasia con las señoras del pueblo, todo el mundo es encantado con ella. La verdad que esto es algo que nos ha sorprendido muy positivamente. Y esto al final a ella también le aporta una infancia más libre, más segura y más compartida. Y luego yo lo siento mucho, soy muy golosa, a mí me gusta mucho comer, disfruto mucho la comida, eso es así. Entonces para mí el punto número 4 es la gastronomía, porque aquí la gastronomía no es moda, es una identidad. La verdad que la comida aquí en Asturias merece un punto aparte y sí, se come bien, eso ya lo sabe todo el mundo sabe que en Asturias se come muy bien, pero lo importante no es solo lo rica que está la comida, sino de cómo se vive. Aquí la comida no es postureo, no es tendencia, es realmente parte de la cultura. Aquí lo bonito es que se cocina con productos locales, con recetas que pasan de generación en generación, con tiempo y con respeto. Y aquí un plato, pues, entre comillas, bastante sencillo, pues se convierte en algo espectacular porque tiene verdad y tiene identidad. Porque al final no intenta improvisar, simplemente es honesto. Y luego compartir una mesa aquí ya casi es un ritual, ¿no? Se habla, se ríe, no hay prisa, se alarga la sobremesa y al final eso es otra parte de la gastronomía de aquí, de comer sin prisas y sin preocupaciones. Y esto al final pues te conecta con el lugar, te hace sentir que formas parte de algo más grande que tú. Punto número 5, Asturias y su hogar. Al principio veníamos pues, buscando calidad de vida, un mejor lugar para criar a Alina, un entorno como más sano y encontramos todo esto, pero además encontramos algo que no se puede planear, que es la pertenencia. Asturias ya no es donde vivimos, es realmente nuestro hogar. Uf, y me emociono diciéndolo. Es realmente el sitio donde estamos construyendo recuerdos, donde Alina está creciendo, donde estamos aprendiendo a vivir de otra manera. Asturias al final nos ha dado mucha calma, nos ha dado tiempo y nos ha dado raíces nuevas. Dani, igual que yo, hemos vivido, al final lo habéis visto en algunos vídeos, hemos vivido en muchos sitios diferentes, hemos tenido muchas casas, pero nunca hemos tenido en ningún sitio donde estuvimos este sentimiento de hogar, ¿no? Sí, estuvimos muy bien, estuvimos muy a gusto, pero si alguien ahí nos había dicho que mañana nos tenemos que marchar a otro sitio, pues la verdad que tampoco nos había importado mucho. Aquí, por primera vez en muchísimos años, hemos encontrado este lugar de que no estamos pensando en marcharnos, de que no queremos marcharnos, donde no estás contando el tiempo ni estás contando los días, donde por primera vez no estamos de paso.
por primera vez aquí tenemos este sentimiento de querer quedarnos, de que aquí queremos quedarnos para siempre, aquí quiero hacerme vieja, que no hace falta ya buscar nada más, que por fin estamos donde tenemos y queremos estar. Y así que si con todo esto, si nos preguntarías si volveríamos a mudarnos aquí, pues la respuesta es clarísimamente que sí y una y mil veces más. Y nada, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Si estáis pensando en bajar el ritmo, en reconectar con algo diferente y hacer un cambio de vida también, pues a lo mejor Asturias también es vuestro sitio. Y si ya vivís aquí, contadnos si viviste aquí de siempre, si os habéis mudado aquí también, cómo os sentís, si tenéis estos mismos sentimientos que nosotros. Y nada, como siempre, gracias por vernos. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos y dale a like. Y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo, familia.